Bueno, buenos días. Gracias por su asistencia. Yo voy a hablar de algo que es, digamos, de entrada un reto para seguir avanzando ahí. Tal como decía Rachel hace unos minutos, hay que pensar muy bien de qué forma hacemos real todos estos estándares internacionales con respecto a regular el derecho a la objeción de conciencia. Y creo que el gran reto es hacerlo en un país como Colombia, que pues ya está claro, es un país militarizado, militarista, y tiene en juego la obligación de servicio militar obligatorio, tiene en la obligación de servicio militar obligatorio muchos juegos políticos e intereses económicos que no solamente obedecen a una necesidad de soberanía y de protección de la ciudadanía, sino un tema de orden económico globalizado neoliberal un poco perverso. El proceso legislativo de objeción de conciencia en Colombia ha sido accidentado, ha sido, digamos, una tensión de voluntades que aprietan y sueltan en distintos escenarios del país. Todo empezó con respecto, digamos, en el marco del Congreso de la República de Colombia, todo comienza con la sentencia 728 del 2009, en la que, ya saben, reconocen el derecho fundamental de la objeción de conciencia, le dicen a los militares que, independiente de que haya o no regulación, tienen que hacer inmediato cumplimiento del derecho, y a quienes que no les cumplan el derecho, pues les dan la tutela como una opción para la protección de su derecho. Y por último le dice al Congreso de la República que legisle alrededor de ese derecho. Toda esta sentencia parte de una demanda que nosotros le hicimos junto con el Grupo de Derecho e Interés Público de la Universidad de los Andes, diciéndole que había una omisión legislativa relativa, porque dentro del articulito donde están dichos los que se quedan por fuera del servicio militar, aquellos afortunados hombres, pues se le había olvidado pues al legislador meter a los objetores de conciencia. Entonces decíamos que en ese articulito había una omisión ahí concreta, pero la Corte nos dijo que no, que había una omisión absoluta porque no había una ley al respecto, porque como en tanto derecho fundamental debía haber una ley completa. Y a partir de eso en el Congreso empiezan a llegar distintas iniciativas de leyes que tratan el servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio, pero también el tema de servicios médicos, que es un tema escabroso, digamos, de discusiones éticas profundas y gruesas, y al cual no vamos a entrar aquí en detalle porque no es nuestro interés. Digamos que el hecho de que llegaran distintos tipos de proyectos de ley al Congreso hizo que ya el legislador se interesara en regular el derecho a la objeción de conciencia en un amplio sentido, no solamente atendiendo al llamado a la Corte Constitucional que se pronuncia con respecto al servicio militar, sino solo en un amplio sentido. Y en ese sentido es que los últimos proyectos de ley que han dado trámite en el Congreso están tratando dos regímenes concretos, que son el servicio militar y los servicios médicos. Bueno, ya les hablaba un poco de los antecedentes, la sentencia de la Corte, las distintas iniciativas que ha tenido en el Congreso lugar. Lo que es de señalar es que las iniciativas que han dado curso en el Congreso son de distintos sectores políticos, digamos de la izquierda radical, digamos la expresión del Partido Comunista dentro del polo democrático, hasta el Partido Conservador, pasando por el PIN y los liberales y todo el mundo. Todos los sectores políticos han querido proponer algo con respecto a la objeción de conciencia, al servicio militar obligatorio y a los servicios médicos. Un antecedente importante es que cuando vimos que se nos venía un contexto de ley, después de la sentencia de la Corte, como objetores de conciencia dijimos, bueno, aquí va a haber ley, queramos o no, con nosotros o sin nosotros. Entonces decidimos juntarnos con distintos grupos del país, de distintos sectores sociales, del sector eclesial, sindical, estudiantes, objetores de conciencia, en torno a unas mesas de trabajo que estuvieron dándose a lo largo del año 2010-2011. Fueron 4 mesas de trabajo. Aquí yo tengo escritos algunas ciudades que se fueron representadas: Bogotá, Huila, Cali, Barranca Bermeja, Medellín, Sincelejo, Buenaventura, el movimiento Álvaro Urcue de los indígenas del Cauca, de la Nación NASA, como les decía, sectores eclesiales, sindicales,
Y el Estado representado muy concretamente en una institución que nos ha venido acompañando muy de cerca y con la mejor voluntad desde su mandato constitucional, que es la Defensoría del Pueblo. En esas mesas, lo que logramos fue acordar un marco de acuerdos políticos que como objetores de conciencia, digamos, proponíamos y aceptaríamos en una eventual e inminente regulación del derecho a objeción de conciencia. Digamos, inminente en el sentido que hay una orden constitucional de hacerlo. Vamos a ver qué tanto es, que escuchen las recomendaciones de Naciones Unidas, que hay que hacer eso sin mucha dilatación. Entonces, escuchando eso, dijimos, vamos a hacer un acuerdo, un marco de acuerdos políticos de máximos y mínimos, y que sea nuestro techo. Y digamos que hay 4 acuerdos gruesos a los que llegamos como objetores y objetoras de conciencia. El primero, y es, importante aclarar que la forma en que llegamos a este tipo de acuerdos, nosotros fue haciendo observancia de los estándares internacionales, de los cuales Rachel nos acaba de hacer una síntesis, digamos, muy lúcida, me parece, y el derecho comparado con respecto a cómo han sido legislaciones en otros países, digamos, no solamente desde la legislación, sino también desde la mirada de grupos objetores de conciencia antimilitaristas no violentos. Digamos que esos fueron los criterios que utilizamos para tomar esas decisiones. Y la primera y la principal, que digamos no tiene ninguna discusión, yo creo que desde ningún ámbito, es que la conciencia no puede ser juzgada, mucho menos en un Estado liberal como el que profesa ser el colombiano. El artículo 18 de la Constitución de Colombia dice que todos somos libres de conciencia, que será respetado eso, que a nadie se le va, no lo tengo en mi memoria claro, pero a nadie se le obligará a revelar su razón de conciencia. Entonces, en armonía con eso y con otras experiencias, concretamente la de Paraguay, que fue inspiradora para esto, decidimos que la conciencia no puede ser juzgada y que bajo ninguna condición la legislación podría contemplar que la conciencia pueda ser juzgada. Digamos, ya veremos más adelante los intentos fallidos en el Congreso al respecto. Como decía Rachel, la sustitución de la obligación del servicio militar por un servicio social no es una obligación, pero tampoco es una prohibición. Entonces, pensando en ese escenario posible, veíamos que de haber un servicio social, en ese momento estábamos diciendo, no, y en armonía con el carácter de los estándares internacionales, este servicio social no podría ser punitivo, tal como decía Rachel, en términos de que no contradiga otra vez la conciencia de los objetores de conciencia y que no tenga, digamos, una mayor durabilidad o digamos, unas peores condiciones que los militares, que aunque en Colombia es un poco sistemático el asunto, nosotros dijimos no puede ser. Y estábamos proponiendo que si se va a dar un servicio social en reemplazo del militar, pues y que vaya más allá del bien común, del bienestar común, y que esté orientado hacia la construcción de la paz, pensando que Colombia es un país en guerra. Bueno, eso es un acuerdo un poco pues raro, pero sí llegamos a decir, a estar de acuerdo que la garantía de este derecho a la objeción de conciencia es una responsabilidad del Estado. Pero digamos que esto no es descubrir el agua tibia, sino que tenía un componente, y es que el Estado lo debe garantizar, pero la garantía del Estado no es sentar a juzgar las conciencias, ni entrar a poner trabas, ni nada, sino simplemente un rol de facilitación del trámite y de registro de objetores de conciencia. Pensábamos nosotros en ese entonces, y lo seguimos ratificando, que esa potestad no está en los militares, ni está en ningún ente militar, como lo reclama, lo instaura pues los estándares internacionales, sino que concretamente en alguna expresión del Ministerio Público es que debe recaer esa responsabilidad. Y nosotros concretamente estamos pensando en la Defensoría del Pueblo. Más adelante vamos a ver cómo han sido los avances de los acuerdos. Otro acuerdo es que la fuerza pública no puede estar bajo ninguna circunstancia, digamos, relacionada con el tipo de trámite para hacer garantía del derecho a la objeción de conciencia. Ni siquiera para decir si es objetor de conciencia o no, ni tampoco para en el momento en que los objetores de conciencia, si llegara a haber un servicio social, lo desarrollen. Entonces tiene que estar completamente independiente de las fuerzas militares. ¿Qué pasó? Que luego de que
hicimos estos acuerdos, trabajamos de cerca con el Grupo de Derecho de Interés Público en la construcción de un articulado que, digamos, fue un trabajo arduo de encontrar una técnica legislativa efectiva de parte de los académicos y poner en juego la postura política de la no violencia y el antimilitarismo en una iniciativa legislativa. Fue difícil, tanto que en ese momento no lo logramos. Y dijimos, nos hicimos a un lado de la propuesta que hacían en ese momento este proyecto de ley, porque decía que finalmente los militares o un comité nacional podría pronunciarse de fondo con respecto a las opiniones de conciencia. Entonces, en atención a los acuerdos hechos en las mesas de trabajo, decidimos distanciarnos de ese proyecto de ley, que igual fue radicado por la senadora Marisa Martínez de la U en el 2011. Es tramitado ahí mismo, en ese mismo periodo, es archivado, no hay ley. En el 2012, la senadora Marisa Martínez del partido de la U y Mauricio Ospina del Polo hacen una radicación de nuevo de proyectos que quieren regular la objeción de conciencia. Lo que suele pasar, tal vez algunos no lo sepamos acá, yo lo supe hace poco, y es que cuando hay dos iniciativas legislativas que quieren regular el mismo tema, se acumulan, se vuelven unas, alguien queda responsable de hacer un único proyecto de ley para que sea tramitado. Lo que pasó así pasó en el 2012 y quedó hecho una acumulación del proyecto de ley de Marisa Martínez y de Mauricio Ospina en el proyecto de ley 095 en el Senado, que digamos era como una combinación de los dos, sobre todo más el de Marisa Martínez, que es el mismo que trabajamos con el Grupo de Derecho de Interés Público un poco modificado. En ese momento pues nos hacen saber que eso estaba pasando en el Congreso, nos llaman, nos dicen que hay un contexto de viabilidad en el Senado, que nos acerquemos, que hablemos, que hay una posibilidad de concertar con los ministerios de gobierno que estaban relacionados al respecto, en este caso el de Defensa y el de Salud, y digamos que fue una gran oportunidad para poder establecer una interlocución con el Ministerio de Defensa. Adelante. Eso. Lo que logramos hacer fue como una creación, digamos, medio Frankenstein entre lo que pasa, de lo que queremos poner en juego como objetores antimilitaristas no violentos y lo que quiere poner el gobierno, digamos, dentro de sus intereses. En esa sentada a construir una ponencia para el proyecto de ley, o sea, la ponencia es lo que en verdad se le va a presentar a discutir a los congresistas, el papelito que ellos reciben y van a debatir. Pues estuvieron 3 senadores muy activos: Marisa Martínez como autora, Jorge Londoño, que fue el designado para defender ese proyecto que se juntó con los dos, que el acumulado, o sea, fue el director de la ponencia, y Luis Carlos Avellaneda desde una iniciativa muy autónoma los progresistas, desde su oficina de la Unidad Técnica Legislativa. Con estos 3 senadores nos sentamos con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y con las organizaciones que ustedes ven ahí. La Defensa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una plataforma de organizaciones que trabajan en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ACOC, el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, como representante de la academia, las Católicas por el Derecho a Decidir. Y queda un proyecto de ley, que es el que hace trámite en el Congreso. Y bueno, en el Congreso y concretamente entra por el Senado y digamos que llega hasta la plenaria del Senado y no logra seguir adelante a la Cámara. En la plenaria del Senado fue aceptado por unanimidad. ¿Cómo se dirá eso? Como todo el mundo dijo que sí, un pupitrazo, eso, todos estaban felices. Hasta los más conservadores, digamos, y de línea uribista estaban de acuerdo con que debía ser regulado el derecho a la objeción de conciencia, lo cual para nosotros fue una gran sorpresa. ¿Cómo estaba constituido ese proyecto de ley? Yo creo que son unas características generales. Habla de un derecho individual y es una aclaración importante que digamos que no quiero profundizar en eso, pero es muy grande, y es que este derecho puede ser desarrollado por individuos, no por ninguna institución. Digamos que hay una avanzada desde sectores conservadores para decir que
instituciones pueden hacer objeción de conciencia. Concretamente, uno de los ejemplos es el Hospital San Ignacio, que quiso declararse como institución objetor de conciencia para abstenerse de practicar ciertos servicios médicos. Muy concretamente, tienen reservas claras con el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros nos dimos la pelea muy fuertemente para que eso quedara como un derecho individual, solamente de personas naturales, digamos. Servicio social alternativo, que quedaba como 15 meses, violando los estándares internacionales. Digamos que eso quedó después de una pelea bien difícil con los militares, porque ellos quieren ser, digamos, los únicos protagonistas en el asunto. Decían que las objeciones de conciencia tienen que entregárseles a ellos decidir y decidir qué castigo, qué servicio social, todo. Logramos entonces hacer como un acuerdo de garantía, de generar instancias para que los objetores de conciencia tuvieran posibilidades de hacer llegar a una vez y apelar a otra instancia. La primera era un requisito de procedibilidad, como se le llamó, que es para que proceda el hecho de que vaya a la Defensoría del Pueblo, tiene que pasar por mí, y decir militar. Después de que el militar le haya dicho que no, que sistemáticamente lo hace, empieza y va a la Defensoría del Pueblo como organismo a dar trámite y conceptual de nuevo con respecto a la objeción. La libreta social, en reemplazo de la libreta militar, que tendría que se expediría entonces después de haber desarrollado un servicio social alternativo, y que tendría, digamos, el mismo peso y fuerza jurídica que la libreta militar, y establece como tercera instancia, después de la Defensoría del Pueblo, un Comité Nacional de Objeción de Conciencia que se sesionaba 2 veces al año y estaba compuesto por la Defensoría del Pueblo, un representante del ministerio concerniente, para nuestro caso el Servicio Militar, el de Defensa, y un representante de la sociedad civil organizada, y que, digamos, que la forma en que se iba a constituir ese comité sería como a través del Ejecutivo. Digamos que eso tiene un grave problema de constitucionalidad que incluso se dio en la discusión del Foro Penal Militar, pero vamos a dejarlo ahí. Como les decía, fue aprobado, salió adelante sorpresivamente. Cuando llega a la Cámara de Representantes, el responsable de darle trámite y de defenderlo ante todos los congresistas fue el señor Roosevelt Rodríguez, de la Comisión Primera de Cámara, y el hombre le da un giro totalmente a la propuesta que nosotros traíamos, y dice que la instancia responsable son los jueces. Entonces, que llega un joven y le entrega la objeción de conciencia a un juez, después de que un militar haya dicho que no. Digamos que nos tomamos total distancia con este señor, y fue imposible, digamos, incidir en su ponencia, porque la guardó, casi ni la socializó con los otros ponentes asignados para la Cámara. Este proyecto ni siquiera fue debatido porque estaban muy concentrados en el Foro Penal Militar y la reforma a la salud, y por más de que hicimos presión a nivel nacional e internacional a través de los resistentes a la guerra, no fue posible agendar ese proyecto para la discusión, y se cae. La senadora Maritza Martínez, como autora, lo retira. Gracias. Después de eso decidimos como seguir intentando, perseverando pues en el escenario del Congreso, y construimos un nuevo proyecto de ley para poder poner allá en consideración, viendo quién nos iba a parar bolas como un congresista para poder darle trámite. Digamos que aquí hay una descripción general del proyecto. Todo establece quiénes son los titulares, la competencia, el procedimiento, los tiempos, las obligaciones alternativas, todo lo que debe tener uno. Dice que los titulares de los colombianos, los titulares del derecho son todos los colombianos y las colombianas. Antes estaban hablando que eran los colombianos después de los 14 años, porque antes como que no podían utilizar su conciencia para hacer objeciones, o no eran tan libres de conciencia cuando tienen algún rango de edad pequeño. Las personas jurídicas no podrán ser objetoras, y se instala un sistema de registro, más que de verificación de conciencias, de si sí o si no. El tema de la Defensoría del Pueblo hace un registro, mira un tema de forma y registra a los objetores de conciencia y quedan reconocidos como tal. Los cambios, quitamos el tema de que ya el requisito de procedibilidad no aplicaría, o sea, los militares no tendrían por qué saber de las objeciones de conciencia, sabiendo que eso va a ser un debate completamente de choque en el Congreso cuando el Ministerio de Defensa salga adelante con sus propuestas.
La Defensoría del Pueblo tendría la potestad entonces de dar trámite y de registro a los objeciones de conciencia, no pronunciarse de fondo. La libreta social, decíamos que pues que la libreta social pues eso genera plata, incluso los argumentos que eran militares para cobrar 80.000 pesos es que el trámite genera ese costo. Estamos diciendo pues es un documento, una certificación, que sea una carta, más que una libreta que tenga que portarse y que no puedan cobrar entonces por una carta. No existiría el Comité Nacional, sabiendo que la revisión de constitucionalidad que ha dado la Corte para figuras de estas son problemáticas anteriormente. Entonces, y además nos quitamos el tema de quién es el objetor de conciencia legítimo para ir allá a representar a los objetores de conciencia allá, quién es el que de verdad si habrá un civil militar, un civil del Ministerio de Defensa, cuando esos civiles también cumplen una línea de mando, o sea que pueda que esté vestido de civil, pero está en una línea de mando jerárquica. Nos quitamos ese problema y dijimos, la Defensoría del Pueblo es la única instancia y el comité este desaparece. ¿Qué es lo que características de este comité con respecto a lo que hemos pensado en las mesas de trabajo y las reflexiones con respecto a otros países? Se aproxima más a los acuerdos hechos en las mesas de trabajo. El tema ya no es valorativo, sino netamente declarativo, el trámite para el derecho, para el ejercicio del derecho. En términos de estrategia para el Congreso, pues la idea es que sea una acción multipartidista porque por obvias razones esto no es un proyecto político de ningún sector partidista, sino un proyecto político antimilitarista no violento que hace reivindicación de un derecho fundamental. Se ha definido también que en términos estratégicos es más fácil que haga un trámite a través de la Cámara inicialmente, porque allá digamos las tensiones políticas son más complejas, el poder del lobby político del Ministerio de Defensa es más fuerte allá, y que después de haber hecho trámite en la Cámara de Representantes pues tendremos un escenario de mayor favorabilidad en el Senado. Y pues en términos de los avances hemos tenido como algunos contactos con algunos congresistas de todos los tipos. Aquí hay una lista de los congresistas con los que hemos hecho contacto. Algunos han dicho vamos con toda, otros han dicho déjenos ver bien, pero digamos que esos son una lista y con cada uno pues hay diferentes acercamientos. Ustedes pueden ver ahí que hay partidos cristianos progresistas del Polo, de la U, el Verde, todos. Nos falta un poco los conservadores porque no hemos tenido, no porque no queramos, sino porque no hemos tenido canales de comunicación y tampoco hemos detectado como voluntades en alguno del partido de conservador. Creo que es esto. Como pues nada, cerrar diciendo que lo que hay ahora es, con respecto a la ley, más que un deseo que haya una ley, simplemente es parte de una estrategia de incidencia en todos los ámbitos para el desarrollo del derecho, así como hemos hecho unos avances concretamente en la jurisprudencia, muy pequeños, pero jurisprudencialmente hemos avanzado. Estamos atendiendo a la sentencia de la Corte y estamos siendo activos en el tema de la regulación de la objeción de conciencia. Sabemos que la regulación delimita un derecho, que estamos en un contexto de nada de legalidad al respecto, pero que efectivamente una ley que se expida va sí a limitar un derecho, pero también va a ser una herramienta para que los jóvenes se queden por fuera de la guerra. Son miles y miles de jóvenes que están en la guerra desangrándose lentamente, van a tener una herramienta más, que sea poderosa o no, pero van a tener una herramienta más para poder estar al margen. Entonces creo que ese es el proceso que se ha dado, los retos que quedan por delante y la decisión que hemos tomado es que para la siguiente legislatura seguiremos avanzando con esa lista de congresistas que están ahí para que podamos radicar un proyecto de ley de trámite y que dé su curso y su debate democrático en el Congreso como escenario político por excelencia. Y pues nada, un llamado a sumar, si hay alguna organización, persona o no sé, o lo que sea que esté aquí, quiere sumarse a este proceso de fuerza política en el Congreso, pues bienvenidos y muchas gracias.